Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Buenos días, les saluda esta su hermana, la señora Margarita Cruz, de la Iglesia Ciudad de Alabanza en Moca. Saludos a toda la audiencia de Radio Grito 1200 AM, del 92.1 FM, HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida, y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Declaramos que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él. En la mañana de hoy, también quiero, antes de comenzar el mensaje que tengo en la mañana de hoy, compartir con ustedes que nosotros pues, nos reunimos en la Iglesia Ciudad de Alabanza, ubicada en la carretera 44 kilómetros 0.4 de Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 9:30 AM y los miércoles a las 7:30 PM y los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30 PM. También tenemos una iglesia hija en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo C4 en Aguadilla, donde se reúne los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 PM. Así que les esperamos. En la mañana de hoy pues vamos a hacer una oración para dar paso a la reflexión del tema que tenemos en la mañana de hoy, que lleva como título El Dios que te sustenta. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, Padre. Gracias en esta mañana que nos permites estar en este lugar. Padre amado, te pedimos que esta palabra que ha de ser vertida llegue a cada corazón, Señor, que esta palabra sea de bendición a cada oyente, que cada vida que reciba esta palabra sea fortalecido en la fe, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. En la mañana de hoy, pues quiero compartir, ¿verdad? Dios puso en mi corazón este tema, el Dios que te sustenta. Y cuando hablamos de la palabra sustentar, significa proporcionar apoyo, proporcionar alimento, protección, consuelo y fuerza. Se refiere a mantener algo en pie, como la vida, la fe, y también proveer lo necesario para la supervivencia. Hay 3 puntos que yo quiero compartir, y el número 1, ¿verdad?, en este tema del Dios que te sustenta es provisión y alimento. Dios es visto como el sustentador de la vida, proporcionando alimento en momentos de dificultad. Y la primera porción de la escritura que voy a dar lectura está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hablando de Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando hablamos del Dios que nos sustenta, y en esta parte de la provisión y alimento, el Señor siempre va a proveer a sus hijos todo lo que necesiten. Vemos esta viuda, no tenía marido, estaba sola, estaban pasando por un momento difícil donde había una sequía que no llovía sobre la tierra. Y llega el profeta que Dios envía y le dice, vete a hacer esta porque yo he preparado una mujer allí, escogido para que te sustente. Y él le dice a esta mujer que le dé primero agua, pero cuando ella va caminando, él le dice, prepárame una tortita ahí bajo las cenizas. Y ella le dice, vive tu Dios, porque era el Dios de Elías, no era el Dios de ella en ese momento. Y entonces dice la palabra que esta mujer, cuando el profeta le pide, ella solamente dice, tengo un puñado de harina, un poco de aceite para preparar una torta para mí y mi hijo y echarnos a morir porque no tenemos nada más. Y Elías le da una palabra, le dice, no, hazme a mí primero, porque el Dios que yo le sirvo te va a proveer. Y ha dicho que tu vasija siempre va a tener harina y no te va a escasear ni la harina ni el aceite de tu tinaja. Esta mujer, pienso yo, ¿verdad?, que en ese momento dijo, o me muero, por lo que tengo aquí es más que un poquito de harina y aceite, o recibo esta palabra y camino en la fe de creer en esa palabra, o simplemente le digo que no puedo. Pero ella tomó la palabra del profeta, creyó, se movió en fe, fue y preparó esa torta para el profeta. Y dice la escritura que la harina y el aceite no escasearon todos los días que hubo la sequía. Por lo tanto, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que tiene cuidado de nosotros, que Dios conoce cada una de nuestras necesidades y el Señor está presto para suplirlas. Él es el Dios que nos sustenta. El mismo que sustentó a esta mujer en aquel momento es el mismo que en este 2025 nos sustenta también. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia y le pedimos al Señor cualquiera que sea nuestra necesidad, Dios, como ese Padre amoroso que nos ama tanto, va a suplir esa necesidad que nosotros tenemos. Muchas veces llega la duda, muchas veces decimos, Dios mío, ¿será posible que Dios me escuche? ¿Será posible que Dios supla esa necesidad que yo tengo? Claro que Dios te oye, claro que Dios va a suplirla. A veces nos desesperamos porque tal vez vemos que pasa un día, pasa 2 días. No sabemos cuánto tiempo llevaba esa mujer en esa crisis de hambre, de necesidad. Tenía que haber pasado muchos días porque ya en ese momento lo que le quedaba era lo último que quedaba en la vasija. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ya no puedo más? No me alcanza el dinero, o Señor, esta situación que yo tengo, la crisis que estamos viviendo, ¿qué voy a hacer? Pero cuando tú piensas que ya no hay nada más, que ya se acabó y que no tengo solución a mi problema, el Señor nos sorprende, como sorprendió a esta mujer, enviando al profeta a ese lugar, porque había una necesidad en ese lugar y Dios envió al profeta allí y esta mujer fue alimentada. No solo ella, el profeta y su hijo. Así que vemos como el Dios que nos sustenta siempre está presente en cada momento de nuestras vidas. Vemos otro momento, porque no solamente lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo número 6, versículos 41. Estaba esa multitud que seguía a Jesús y estaban
hambrientos porque de tantos días que llevaban, pues tenían hambre. Y el Señor los mandó a recostar y que los recostaran en grupos de 50. Entonces los discípulos dijeron, pero esta multitud, ¿qué vamos a hacer? Tantos que son, ¿cómo les vamos a dar de comer si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Pero entonces el Señor tomó esos 5 panes y los 2 peces, dice la palabra en el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que vemos que aquí en el Nuevo Testamento, cómo el Señor sigue proveyendo, cómo el Señor es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que no nos va a dejar pasar por necesidades cuando nosotros estamos en una necesidad, aún antes de que le pidamos. Ya Dios sabe cuál es la necesidad y ya Dios tiene el plan, ya Dios ha trazado la manera de que te va a proveer en el momento específico, porque todo es en el tiempo perfecto de Dios. Y dice aquí que el Señor alimentó esa multitud de 5,000 hombres. ¡Wow! Se multiplicaron esos cinco panes y esos 2 peces. ¿Cuánto nomás nosotros en estos tiempos? Dios no se va a olvidar de nosotros, porque Él dice que todo lo que pidieres, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre creyendo que lo recibiréis, lo vas a recibir. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. El Señor es nuestro proveedor, es el que nos sustenta. Dios es visto como el sustentador de la vida, proporcionando no solo el alimento, sino también consuelo y aliento. Dios brinda, y ese es el segundo punto, ¿verdad? Consuelo y aliento. Dios brinda consuelo y aliento en medio de la angustia, fortaleciendo la fe y la esperanza. Así que esa fe fortalecida, el Señor nos va a consolar como parte del Dios que nos sustenta. Y en el libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 mujeres, el nombre de una Ana y el otro era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque él la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice, para adelantar, que Penina pues le irritaba porque ella no podía tener hijos. Y Ana se afligía y lloraba mucho porque Penina la irritaba. Y Elcana le decía, ¿por qué tú no comes? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana, luego que hubo comido, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová, dice el versículo 10, y lloró abundantemente. Y ella hizo un voto delante del Señor. Le dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí pensó que ella estaba borracha y le dijo, mujer, digiere tu vino. Pero ella le dice, hasta ahora
yo lo que estoy es clamando a Dios porque estoy atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, ella derramó su alma delante del Señor, clamó allí, recibió esa bendición de parte del sacerdote, y dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Ana, y Ana, Dios le dio el hijo que tanto ella había pedido al Señor. Porque muchas veces nosotros nos desesperamos cuando estamos pasando por momentos de angustia, por momentos de aflicción, y pensamos que nuestras oraciones caen en oídos sordos, pero Dios no se olvida. Dios siempre se acuerda de nosotros. Y vemos cómo Dios, dice el versículo 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios se acuerda de nosotros. Dios es el Dios que nos sustenta. El Dios que en medio del momento de aflicción es el que nos consuela. El Dios que nos da fuerzas para seguir hacia adelante. Y no importa el tiempo que pase, porque no sabemos cuánto tiempo había transcurrido. Tenía que haber sido muchos años, porque ya Penina tenía muchos hijos. Mas sin embargo, llegó un momento dado en que Ana clamó desesperadamente a Dios, y Dios concedió su petición. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir. Tal vez usted ve que pasa un tiempo, usted dice, Dios mío, ha pasado un año, ha pasado 2, yo no veo respuesta a mi petición. Pero si somos firmes en la fe, creyendo y esperando confiada en el Señor, Dios nos va a contestar. En el tiempo de Dios tú verás la respuesta. Pero lo importante es, como dice la Escritura, orad sin cesar. Y el otro punto es sosteniéndonos en la fe. La fe, en cuanto a sustentarnos en la fe, es poder tener la seguridad y la confianza de creer que el Señor envió a Jesús para darnos una salvación y una vida eterna. Que nuestra fe se fortalezca cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y vemos, ¿verdad?, que Dios está ahí como ese sustentador para no solo sustentarnos en el alimento, sino para fortalecernos en la fe, para protegernos, para ayudarnos en todas las áreas familiares, en el área económica, en el área de la salud, porque el Señor provee también sanidad. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Él es el que sana nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Dice la palabra en el Salmo 103, ese salmo es muy hermoso. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Así que el Señor es nuestro sanador. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que ese Dios que nos sustenta con alimento, nos consuela, es el Dios que hace justicias, es el Dios que nos rescata cuando estamos pasando por depresiones, situaciones difíciles. Dice la Escritura que es el que saca del hoyo tu vida. Es el que extiende esa mano y te rescata. Cuando pasamos por momentos de dificultades, el Señor está ahí a nuestro lado. Cuando pasamos por momentos que estamos pasando por momentos, Señor, hazme justicia de mi adversario. Dios está ahí para hacer justicia, porque Dios es un Dios justo que siempre oye, que siempre responderá. Y vamos a ir a Mateos 6, 26. Dice la Escritura,
Vamos para 25. Por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, que has de comer, que has de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afana? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echada en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que miren qué maravilloso es todo esto, cómo Dios provee, ¿no? Si Dios alimenta las aves, Dios viste las flores, ¿tú crees que no nos va a sustentar a nosotros que somos su creación? Dios nos creó, Dios nos trazó un plan para cada uno de nosotros y ese propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. El enemigo va a tratar de buscar la manera de poner en tu mente pensamientos negativos. Mira, Dios no te oye, Dios no te va a ayudar, Dios no te va a proveer, tú vas a seguir en esta crisis. Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo lo que busca es la manera de que el creyente, su fe sea debilitada. Pero el Señor, a través de la palabra, cuando escudriñamos la palabra es alimento, la palabra es vida para el alma. Por eso yo los exhorto, escudriñen la palabra. Cuando te sientas triste, cuando estés pasando por alguna situación, busca la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tu fe se va a fortalecer. Tú vas a seguir confiando en el Señor en la medida que nos acerquemos a Dios y busquemos el rostro de Dios. Porque es cuando nuestros padres nos sustentaron, cuánto no más nuestro Padre Celestial nos sustentará ahora. Y Dios siempre está ahí para suplir nuestras necesidades. Dios nunca nos va a dejar solo ni nos va a abandonar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, Él es el mismo ayer y por todos los siglos, dice la palabra del Señor. Y vamos a Romanos rápidamente, capítulo 10 de Romanos, del 9, voy a buscar por aquí, que se me fue el versículo que quería. Romanos 10, del versículo 9. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando vemos esa parte de sosteniéndonos en la fe, el Dios que nos sustenta, poder entender que si nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y creemos que Dios lo resucitó, que Dios le levantó de los muertos, y creemos y lo confesamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que Él sacrificó su vida, que vino y dio su vida para salvarnos, entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que a través de Jesucristo tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos redención. Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros. Él está ahí a la diestra del Padre intercediendo. Dice, el Señor dice en la Escritura, si alguno tuviera alguna necesidad, mira, yo intercederé ante el Padre. ¿Ves? Él es el intercesor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiré, lo vas a recibir. Por lo tanto, Jesús está ahí. Aún dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Él está ahí intercediendo por nosotros. Padre, mira la necesidad de mis hermanos. Padre, mira los que están aquí. Yo di mi vida por ellos. Son tuyos también. Y ese Padre amoroso, si sustenta las flores, si alimenta las aves, ¿cómo no nos va a sustentar a nosotros? Dios es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador, el Jehová Shalom, el Dios de paz. Él es el Dios que nos sustenta todos los días de nuestra vida, porque Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, ese Dios que te sustenta, que suple todas tus necesidades, que te suple alimento, que te llena de amor,
que es el Señor que cuida de ti, de tu familia 24/7, porque el Señor está 24/7, o sea, son 24 horas, 7 días a la semana. El Señor está proveyéndonos seguridad, sustento, alimento, todo lo que nosotros necesitamos. Cuando clamamos a Él, Él nos envía la ayuda, esa ayuda que nosotros necesitamos, sea en el área familiar, sea la ayuda económica, la ayuda de alimentos, la ayuda de venir el Señor, traer obrar un milagro de sanidad, darnos fuerzas para seguir hacia adelante. Él nunca nos va a abandonar. Como un Padre amoroso, nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos da seguridad. Así que Dios está ahí 24/7. En sus manos estamos confiados. Él cuida nuestro acostar, nuestro levantar. El Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada y nos protege en todo tiempo. Y cuando hablamos de ese sustento, de esa protección divina, cuando salimos es bien importante ponernos en las manos del Señor para que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada. Cuando vamos por la carretera, cuántos accidentes hay, pero Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos libra de accidentes, de peligros. Por eso es importante buscar el rostro de Dios, no salir de la casa sin orar, sin estar en esa presencia de Dios, para que ese día que vamos a comenzar sea un día lleno de bendiciones de parte del Señor. Y porque dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando nosotros ponemos en las manos de nuestro Dios nuestras vidas y confiamos en Él, Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Y se va a encargar de esos talentos que Dios nos ha puesto, de ponerlos, el Señor va a desarrollar esos talentos. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe el potencial que llevamos por dentro para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Tenemos que movernos en esa fe, creyendo y confiando en el Señor. Dios hace lo imposible posible. ¿Qué tú tienes en tus manos? ¿Una vasija de harina? ¿Qué es lo que tú tienes hoy? ¿Qué tú le dices al Señor? Señor, yo lo único que tengo es esto, que yo voy a hacer con esto que tengo en mis manos. Aquella mujer tenía una vasija de harina, aceite. Pero ¿qué tú tienes en tus manos? Señor, lo poco que yo tengo, tal vez lo que me gano, no me da para sobrevivir. Señor, esto es lo único que tengo. Pero cuando nosotros ponemos las cosas en las manos del Señor, Dios va a multiplicar, Dios va a suplir todas tus necesidades. Porque Él es ese proveedor que nunca nos abandona y que siempre va a sustentarnos, porque Dios provee nuestras necesidades. Así que es bien importante en esta mañana, esta palabra que Dios puso en mi corazón, el Dios que te sustenta. Dios me ha sustentado a mí todos estos años de mi vida y yo sé que Dios te va a sustentar a ti también. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición y yo voy a orar para que esta palabra germine y dé fruto en los corazones. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, te damos gracias por esta palabra, porque tú eres el Dios que nos sustenta. Bendice a cada una de las vidas que están conectadas en esta mañana y que esta palabra sea de bendición para cada uno, Padre, y que podamos atesorar en nuestros corazones esta palabra y que entendamos que tú oyes, que tú respondes y que tú eres el Dios que nos sustenta. Bendice a cada vida, Padre, derrama sobre cada uno la bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús yo te lo pido todo. Amén, amén. Y te doy gracias, Señor. Sean bendecidos en esta hora. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Nos veremos en nuestra próxima edición por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.